Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dino Riquel Guerra Salas, estudiante de la Universidad Peruana Unión del octavo ciclo de la Facultad Contabilidad y Gestión Tributaria del programa PROESAD. El presente vídeo es con la finalidad de dar a conocer las opiniones de las personas acerca de la ética y moral en nuestra sociedad actual. ¿Y cuál sería la solución que nos plantean nuestros entrevistados acerca de este tema, la ética y moral en nuestra sociedad actual? Espero que disfruten de este video y se puedan informar y conocer las opiniones de nuestros entrevistados. Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos con el profesor Toño Río. Él es profesor de profesión y como también es periodista deportivo. En esta oportunidad nos va a dar a conocer su opinión acerca de este tema de la ética moral en la sociedad actual. A ver, gracias. En primer lugar, la ética está asociado a cómo ser y la moral a las costumbres. Implica dos cosas. Si hablamos de la ética moral, hay que hablar del comportamiento de la gente, de cómo se desenvuelve dentro de la sociedad, cuál es su actitud dentro de la sociedad y cómo es visto dentro de la sociedad. La ética está asociada al comportamiento y cómo yo me veo dentro de la sociedad o cómo me ven dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, profesor, al respecto, ¿cuál sería la solución que usted plantearía para desarrollar este impasse que tenemos en la sociedad? Bueno, cómo solucionar o cómo intentar que la sociedad camine como debería ser. Simplemente el tema de educación. Aquí la clave para el desarrollo y para tener un comportamiento ético, para tener unas cualidades innactas que quisiéramos, hay que apostar por la educación. Los países desarrollados son llamados desarrollados porque justamente trabajaron mucho en educación. Si no hay educación en un país, el reflejo ya lo sabemos. Ejemplo, en nuestro país, los actos de corrupción vienen ya desde muchos años, pero como consecuencia de una educación pésima y mala que hemos tenido, sobre todo en el sistema, ¿no? Que hoy recién se pretende moralizar, sancionar a los responsables en buena hora. Pero para evitar esto a 20, 30 años, sin duda, hay que trabajar hoy, desde educación, porque la educación es pilar fundamental en una sociedad. Ya, profesor, muchas gracias por su atención. Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos con la señora Esther Chávez para darnos a conocer cuál es su opinión acerca de la ética moral en nuestra sociedad actual. La moral es una serie de hábitos, de costumbres, pero que está ligada directamente a la ética que tiene cada persona. Eso sí, la ética es individual, la moral es más general porque se circunscribe ya al comportamiento, a la práctica de ese razonamiento que usted ha hecho, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La ética generalmente es, como se dice, son valores también, pero es una guía. Y usted cuando ya decide, de acuerdo a la ética que usted adopta, qué está bien, qué está mal y lo practica en su contexto, en su trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, eso ya es la moral. ¿Cuál sería tu planteamiento de solución? Bueno, la solución sería pues reflexionar, ¿no? Inculcar desde los niños, ¿no? Más pequeños, ¿no? Tanto en los colegios y en los hogares, que los padres le den un tiempo de calidad a sus hijos, ¿no? Y que les refuercen esos fundamentos de la ética, esos valores que desde pequeños que crezcan sabiendo esos niños lo que está bien, ¿no? Y lo que está mal. No creo que debemos empezar desde abajo nuevamente, tratar de reflexionar, de dar más importancia a nuestras familias, ¿no? Y también el Estado debería reponer en las escuelas los cursos que han sido anulados y que se daban antes, ¿no? Educación familiar, educación cívica, religión, tutorías. Entonces eso de parte del Estado. De parte de las familias, darle más tiempo de calidad a los hijos, poner énfasis en su formación, ¿no? Para que los niños
no crezcan pues carentes de esta información o de estos valores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, estimado Ricky. La verdad es una pregunta muy interesante e importante en los tiempos actuales que vivimos. Ética y moral son dos cosas parecidas, pero el tema es de que tiene relevancia en estos momentos sociopolíticos que vive nuestro país y el mundo especialmente. ¿Qué entendemos por moral y qué entendemos por ética? Moral se basa en los valores y la ética se basa en el comportamiento del ser humano. Puede ser como persona, puede ser como grupo humano, puede ser como organización, la ética. Entonces, pero la moral es en la práctica de los valores, en la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, el amor, la solidaridad. O sea, eso va acuñado mucho a lo que es la moral. Pero lo que es la ética es, habrás escuchado tú decir, no, ese hombre no es ético, no es moral. O sea, la ética, por ética no debería aceptar tal cosa. Entonces, se das cuenta, es el comportamiento de la persona. Por ética no debe hacer o decir tal cosa, pero en la moral es valores. Eso es lo que te podría decir, Ricky, a tu pregunta. ¿Cuál sería su planteamiento a una solución a este tema? Es educación. Tenemos que educarnos en valores y eso se ha perdido. Fíjate, yo catalogo a nuestra sociedad actual que estamos en la sociedad hipócrita, de la hipocresía. Cuando nos conviene, decimos y hacemos una cosa. Pero cuando nadie nos ve, la sociedad no nos ve, nos comportamos tal como somos realmente. En campaña, tú te das cuenta, Bolonia fue a dormir en un asentamiento humano. O sea, no es hipócrita, está actuando no en forma ética. ¿Verdad? No son lo mismo para uno u otra situación. Entonces, la solución es educación en valores. Este es un tema muy amplio, Ricky, la verdad, y gracias por la oportunidad que me brindan para poder, es mi opinión personal, puede ser aceptada o no aceptada, pero sí analizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Normas. Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos con una empresaria, ella es Gisela Saavedra Cárdenas, para que nos da a conocer su opinión acerca de la ética y moral en la sociedad actual. Bueno, te podría dar luces sobre la ética, qué es la ética y qué es la moral, ¿no? En primer lugar, la ética y la moral están estrechamente vinculadas. Si bien es cierto, hay grandes diferencias, pero están estrechamente ligadas en muchos sentidos al momento del accionar. Vamos a conceptualizar primero lo que es la ética. La ética es el concepto entre lo bueno y lo malo, lo que has aprendido, ¿no? Y viene de un concepto individualista, de qué está bien lo que estás haciendo y qué es malo lo que tú haces, ¿no? Ahora, si vamos a lo que es la moral son los comportamientos, las costumbres, ¿no? Que uno viene desarrollando y que tiene que cumplir ciertas reglas, parámetros sociales. Por ejemplo, dices, es amoral lo que estás haciendo. No, no es moral. ¿Por qué? Porque no está estipulado y no está aceptado dentro de una sociedad, dentro de una comunidad en la que se vive. En cambio, la ética es simplemente individualista. O sea, no está bien o está mal lo que estás haciendo, pero a nivel personal, es tu imagen a nivel personal. Y lo que es la moral es tu imagen a nivel social, o sea, como tus costumbres, ¿no? O sea, tus antecedentes y todo lo demás. Por ejemplo, ahora estamos viviendo comportamientos políticos, toda la situación política, el caos político que sucede en el Perú, se debe a eso, porque se está transgrediendo el verdadero concepto de ética y moral. No existe, no lo están plasmando, no lo están practicando. Totalmente distinto.
ni siquiera de esta sociedad tercermundista, como se llama entre comillas, porque en realidad no somos tercermundistas, no existe, no hay. Es un comportamiento atípico, anormal, todo lo que estamos viviendo en estos momentos en el tema político. ¿Cuál sería tu planteamiento de solución? La solución pues es ejecutar, accionar, ¿no? Accionar todos esos temas, conceptos filosóficos, sociales, costumbristas, que parten del concepto pues de ética y de moral, porque no se está practicando en absoluto. Todos los conceptos transgreden, todos los conceptos están totalmente trastocados y que no pues corresponden a una realidad que hemos vivido, ni tampoco favorable o positiva a lo que vivirían nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias, señorita Gisela. De nada, en cualquier momento. Nos encontramos con el pastor David Gómez. Él es pastor de la iglesia Esmirna de nuestra ciudad de Tarapoto. Queremos saber, pastor, ¿cuál es su opinión acerca de la ética y moral en nuestra sociedad actual, pastor? Bueno, muchísimas gracias. Pienso que la ética y la moral es la disciplina que nosotros ponemos como norma para que rija el estilo de nuestra vida que tenemos. Y como cristianos, nosotros pensamos que los principios y las normas establecidas en la palabra del Señor no son negociables, porque son leyes eternas. Es como la ley de la gravedad. Tú no puedes hoy día decir, bueno, mañana no quisiera que exista, porque eso no va a suceder. Las leyes se cumplen y si usted no cumple la ley, vas a tener las consecuencias que vamos a ver. Hoy precisamente estamos viendo eso en nuestra sociedad. Estamos alejándonos de los principios y las leyes establecidas y estamos yendo contra esto, y las consecuencias que hoy estamos viendo son totalmente fatales. Hay tantos antiagentes para destruir todo tipo de comportamiento dirigido por Dios. Si lo principal, la sociedad se está alejando de esta ética y moral que debemos tener como sociedad, ¿qué solución plantearía como pastor? Bueno, volvernos a las leyes, volvernos al principio, ¿no? Volvernos a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una porción en la Sagrada Escritura que dice, vuelva al camino antiguo, vuelva a ver dónde tú has fallado, dónde nos hemos equivocado, porque si nosotros no hacemos eso, una verdad tantas veces repetida, pensaremos, una mentira tantas veces repetida, pensaremos que será una verdad, y eso no es así. Porque lo que no podemos controlar hoy, mañana terminaremos legalizando. No porque quisiéramos legalizarlo, sino porque la presión de las cosas que están pasando. Entonces, para mí lo mejor sería que nos volvamos a lo normal establecido en la palabra del Señor. Pastor, muchas gracias, muy amable por su opinión, es importante para nosotros como estudiantes. No, al contrario, gracias por venir. Señor te bendiga. Nos encontramos con Nelly Montenegro, ella es hermana de la iglesia adventista y nos va a dar a conocer su opinión acerca de este tema que estamos tratando, la ética y la moral en nuestra sociedad actual. Con respecto a esos temas, yo pienso de que la moral hoy en día yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con varios términos de que, por ejemplo, hoy en día suceden tantas cosas, ¿no?, de los cuales nosotros tenemos que ir cambiando, mejorando, ¿no? Pero ¿cómo es que debemos cambiar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que llegar a un acuerdo, ponerse quizá, juntarse con personas de otras empresas, ¿no?, para tocar ese tema. Creo que los principios, nosotros como adventistas, lo tenemos al margen de que nosotros somos creados, ¿no? Y tenemos que siempre llevar el principio de nosotros como seres humanos que somos, dando el ejemplo a los demás. Con todo lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿qué solución plantearías para recuperar lo que dices que se está perdiendo actualmente? Bueno, con respecto a eso, yo pienso de que hoy en día tenemos que tomar en primer lugar
puntos como por ejemplo llegar a conversar, a dialogar. En la sociedad no me parece justo que actuamos de acuerdo o al margen de los demás, ¿no? Sino tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? De cómo a solucionar las cosas. Hermanita Nelly, gracias por tu atención, muy amable. Gracias. Muchas gracias también. Nos encontramos con Rodrigo, él es estudiante de la Institución Educativa Virgen Dolorosa, él cursa el 5º grado de secundaria y también queremos saber su opinión acerca de este tema que es la ética y la moral en la sociedad como alumno, como estudiante. ¿Cuál es tu opinión, Rodrigo? Claro, bueno, sinceramente, primero establecer lo que es la ética y la moral. La ética como estudio filosófico es, valga la redundancia, el estudio de la moral, el estudio sobre lo que son los comportamientos de las personas. Y la moral es las costumbres, los tabúes, las normas que rigen a una sociedad. Bueno, la ética y la moral en nuestro país viene, no se podría decir, no está siendo practicada por las personas. Muchos de ellos van en contra de la moral, y como ética también se ve mucho lo que son los antivalores por parte de nuestra ente mayor que nos dirige, que parte de lo que es del Estado, el Poder Judicial. Como estudiante, ¿qué solución plantearías, Rodrigo? Claro, yo pienso que todo viene desde la formación de casa. Creo de que si los padres forman bien a los hijos, y muy aparte también complementaria con lo que es la educación que recibes en el colegio, creo de que se podría obtener muy buenos resultados sobre lo que es la ética y la moral, y más que todo referido a los comportamientos del ser humano, a los comportamientos que ellos tienen sobre lo que es actuar con honestidad, actuar con la verdad, actuar de manera bien, claro, de que eso es lo que se busca siempre en toda sociedad, de que nosotros actuemos de manera correcta y siempre hacer el bien a pesar de todo. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por tu atención. Muchas gracias a usted. Algo que no, las personas no, o sea, de repente, ¿no? Algo cierto, tratan de repente hacerlo cierto, pero con muchas adulteraciones, ¿no? Yo creo que no, porque realmente si tuvieran moral, las cosas lo hicieran bien, ¿no? Como estudiante, ¿qué solución plantearía? Yo creo que si incentivamos a las personas a que puedan hacer las cosas adecuadas, las cosas correctas, de repente pudiera mejorar, pero existen muchos métodos, creo, ¿no? Yo creo que las capacitaciones ayudan mucho, porque realmente hasta los profesores, ¿no? Anteriormente de repente nos enseñaban un poco más, o tenían de repente algunos déficits, ¿no? Pero sin embargo, con capacitaciones y charlas que ellos les implementan sobre la moral, sobre cómo tratar o cómo ser veraces con ellos mismos, entonces todo ha cambiado, ¿no? Yo creo que las capacitaciones, las charlas para las personas que están con baja moral, pues incentivan más, ¿no? Gracias por tu atención, muy amable. Gracias. Nuestra visita es para saber su opinión acerca de la ética y moral en nuestra sociedad actual. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema, profesor? Gracias, Ricky. Y ¿por qué no apoyar a los jóvenes como ustedes, ¿no? Claro que sí, la ética viene a ser una parte de la filosofía y es algo mucho más profundo que la moral. La ética, por ejemplo, podemos nosotros contextualizarlo que es un modelo de vida, un modelo de comportamiento para lo bueno. Y la moral viene a ser también un comportamiento, pero relacionado a los valores, ¿no? A los valores del bien, a los valores de la bondad, a los valores del trabajo, a los valores del compartimiento.
¿no? La ética es una ciencia, ¿no? Odontológica dentro de la filosofía. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre la ética y es una cuestión a veces muy confusa. Muchos estudiantes confunden la ética con la moral y creen que es igual, y no es así, ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo español que decía de que ética en libertad, ¿no? Todos tenemos la libertad para hacer cosas buenas y cosas malas. Entonces él proponía una ética en libertad, una ética, ¿no? Para a través de ello las personas puedan determinar, ¿no? De tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Profesor, en la sociedad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo influye actualmente? Yo creo que las peruanas y peruanos en su mayoría, no todos, nos hemos apartado de la ética y la moral, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, hijos jóvenes, adolescentes, de que, bueno, ellos están en otra onda, ¿no? Y no son muy amantes, por ejemplo, de la filosofía. En mis tiempos yo he tenido la oportunidad en el colegio Jiménez Cimentel de llevar el curso de filosofía, o sea que ahora ya no se estudia, ¿no? Y de hecho que estamos lejos pues de la moral. Si de la moral estamos lejos, imagínate de la ética. Como que no es una cosa, lo vemos como una cosa anticuada, una cosa para viejos, una cosa para curas, para sacerdotes, para pastores, una cosa inclusive es fuerte lo que te voy a decir, pero tengo que decirlo, una cosa para gente idiota, ¿no? Entonces lo vemos a ello como los seguidores de la ética y de la moral, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, hay una partecita que dice, ¿no? Hay dos tipos de camino donde Dios hace que el hombre pueda caminar, ¿no? El camino angosto que conduce a la vida eterna, que conduce a una buena relación entre el hombre y Dios, plantea la Biblia, y el camino ancho, ¿no? Ese camino pues de la huasca, ese camino de la perdición, ese camino de las cosas malas, de la delincuencia, del sicariato, ¿no? Que conduce a la perdición. Inclusive en la misma Biblia, ¿no? Está este tipo de comparaciones filosóficas cristianas que tienen que ver mucho con el tema de la ética. Entonces, estamos apartados de ello. Hay poquísimos profesores que en el colegio, yo por ejemplo soy profesor, y te digo con conocimiento de causa porque soy profesor de aula, ¿no? De que somos poquísimos los profesores que tocamos estos temas en aula. Nosotros también como que el maestro está en otra onda, e inclusive hay muchos maestros que también incurren en temas de pedir dinero a los estudiantes para aprobarlo, de chantajear a una estudiante del sexo femenino, ¿no? Con temas sexuales para aprobarlos, ¿no? De pedir al alumno que le invite a comer o que le invite una caja de cerveza. Entonces, imaginemos, ¿no? Si el maestro, no todos, si el maestro está en estas condiciones, imaginémonos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estudiante, de alumno, de profesional, de persona está preparándose, ¿no? En el presente? Profesor, si nos hemos apartado tanto, ¿cuál sería, qué planteamiento de solución nos daría? ¿Cuál sería su planteamiento de solución? No es fácil, Ricky, no es fácil, tiene que pasar muchos años. Mira cómo está el Perú, mira las cárceles, ¿no? Los políticos, e increíblemente, ¿no? Esto me decía mi abuelita y mi abuelo, que ya en paz descansen, ¿no? Dos personas que no tenían mucha formación educativa, tercer grado de primaria, ¿no? Y ellos decían, bueno, nosotros no entendemos, decían ellos, cómo es que ahora la gente estudia más pero no sabe saludar. La gente estudia más pero no es más ingrata. La gente se va a las universidades y sin embargo pareciera que es más bruto, decían mis abuelos, estas personas que no tuvieron mucha preparación educativa. No es un tema fácil, no es un tema fácil.
Mira lo que está pasando a nivel de la política en el Perú, mira lo que está pasando a nivel de los servidores del Estado en el Perú, inclusive dentro de las empresas privadas también, ¿no? Hay un libro, mira este librito, que quiero que lo ponches. Es un librito escrito por un psiquiatra español que se llama El hombre la y la crisis de los valores de la sociedad actual. Es un libro escrito en 1999. Es un libro donde dice lo siguiente: al término de un siglo, él hablaba del siglo XX, y al inicio del nuevo siglo, hablaba del siglo XXI, habrá un tema de quiebre, pero no para bien, decía Enrique Rojas, este psiquiatra español, sino para mal, decía. No, el hombre estará enfocado en el tema de cómo conseguir el mayor placer posible y la mayor cantidad de dinero posible. No importa cómo, no importa si lo hago estafando, no importa si lo hago robando, no importa si lo hago por medios ilícitos, pero el hombre quiere tener dinero, quiere tener poder, quiere tener fama, quiere tener muchas mujeres, quiere tener muchas motos, muchos carros, muchas casas, muchos lujos, muchos viajes, quiere tomar el licor más caro del Perú, ¿no? Entonces a eso este psiquiatra español Enrique Rojas lo llamaba el hombre lai, ¿no? Inclusive él también plantea que los amores y las sexualidades del día de hoy son pues lai, ¿no? Mira tú lo que pasa con el tema del feminicidio, ¿no? Mira tú lo que pasa con el tema de los laberintos del amor y el sexo. Mira tú lo que pasa con el tema del amor en sí. Enrique Rojas le decía, bueno, a cualquier persona lo llamamos amor. Ahora el amor se ha convertido en una simple actividad sexual. Confundimos mucho la actividad sexual con el amor. Confundimos mucho el tema del sexo, el tema del eros, con el tema del enamoramiento, del amor, que el amor es mucho más. Por ejemplo, Erich Fromm, por ejemplo, en El arte de amar, él hablaba de la sublimación del amor, ya, pero ahora dice, yo por ejemplo escucho mucho a las señoritas, ¿no? El otro día estuve en mi trabajo y era una abogada, no era cualquier persona, era una abogada, y le dijo a otra de sus amigas que también eran abogadas, le dijo, no te enamores, porque si te enamoras vas a terminar sufriendo. Y mira tú cómo ellos crean ese modelo, cómo ellos crean esa imagen. Y bueno, en este afán de no enamorarse, bueno, yo me acuesto con una persona, me acuesto con otro, tengo hijos de una persona, entonces es un tema que también tiene que ver mucho con la ética y la moral, ¿no? Y hay muchas separaciones, muchos divorcios, muchas denuncias por alimentos, ¿no? Y lo que planteaba Enrique Rojas, el hombre lai, en su libro El hombre lai no está muy lejano, ¿no? La sociedad en crisis de valores, la política en crisis de valores, ¿no? En la familia, las separaciones, a veces no hay una buena relación entre padres y hijos, ¿no? Y a veces uno no entiende por qué, y a veces uno no entiende muchas cosas tampoco, ¿no? Como que los jóvenes, pues, los adolescentes y jóvenes, están ahora muy enfocados al tema virtual, al tema de la era de la informática, ¿no? Y como que no le damos mucha importancia a los temas filosóficos, a los temas psicológicos, a los temas sociales, y que el mundo se mueve por la tecnología, con la tecnología, y ahora nos damos cuenta de que los aspectos filosóficos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos también son importantes. Por eso ustedes, los jóvenes, llevan ciertos ciclos de formación humanística y ciertos ciclos de formación técnico y de especialidad, ¿no? Entonces eso es importante. Yo creo que es difícil, pero vamos a tener que hacer el esfuerzo si queremos enrumbar hacia un Tarapoto mejor, hacia una región San Martín mejor, hacia un Perú mejor y hacia un mundo mejor, porque no es creo justo que en pleno siglo XXI y con todos los avances en medicina, en tecnología, en convivencia social, todavía haya guerras, ¿no? Y todavía
algunos países amenacen con desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Algo tiene que ver con el tema de las ciencias sociales. No es que el tema de las ciencias sociales no sirva para nada, ¿no? El tema de las ciencias sociales está mucho más vivo y acá hay un papel de los profesores, ¿no? De todos los niveles, del nivel inicial, primaria, secundaria, ¿no? Que tienen que trabajar con fuerza, tienen que trabajar, ¿no? Con mucha responsabilidad para tratar de rescatar a los niños, a los adolescentes. Mira, hay una cosa muy bonita en esto que aprendí en estos casi 4 años que estuve en una universidad nacional fuera de Tarapoto, en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Una universidad muy interesante. A mí nadie me enseñó, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el posgrado, nadie me enseñó que había otro tipo de inteligencia al coeficiente intelectual. Yo crecí pensando que el coeficiente intelectual era todo. Hice mi maestría, hice mi doctorado, terminé mi doctorado, ¿no? Pero gracias a Dios en el doctorado alguien me dijo, lea a Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Y bueno, pues me puse a leer este libro en el año 2015. Me puse a leer y me quedé sorprendido. La tesis de este psicólogo estadounidense, Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, decía lo siguiente: muchos somos analfabetos emocionales, aún teniendo un título de doctor, un grado de doctor. Somos analfabetos emocionales. Y tú dirás, bueno, ¿y qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es eso. Cómo controlar tu ira, cómo controlar tu odio, cómo controlar ese animal que llevamos adentro, antropológicamente hablando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y también la inteligencia emocional es decirle a esa persona que tiene mucha formación educativa y de repente sigue de empleado ganando un sueldo. Pero hay mucha gente, y de repente tú te has dado cuenta, Ricky, que no han estudiado mucho, pero son empresarios exitosos. Que no han estudiado mucho, pero en su hogar existe esa cordialidad, esa felicidad entre su mujer y sus hijos. Que no han estudiado mucho, pero sin embargo existe respeto en su hogar. Que no han estudiado mucho, pero sin embargo cuando tú te cruzas por ellos, te saludan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que no han estudiado mucho y sin embargo no les falta un pan en su casa. Y mira tú a esas personas que hemos estudiado un montón, separados, divorciados, con denuncias por alimentos, ¿no? No hay sueldo que nos alcance, denunciados por corrupción, encarcelados, muchas veces metidos en la droga, metidos en el alcohol. Entonces, acá es donde se entiende qué es el coeficiente intelectual y qué es la inteligencia emocional. Por eso yo les invito a ustedes que aún todavía son jóvenes a hacer el esfuerzo. Ahora que ustedes tienen pues el YouTube, que tienen el Google, ¿no? De entrar un poquito y averiguar qué es la inteligencia emocional y para qué sirve. Entonces, mira tú los aportes de la psicología, los aportes de la antropología y los aportes de la pedagogía, Ricky. Muchas gracias, muy nutrida la información, profesor. Agradecido por su atención. No, gracias a ti, Ricky. Nos encontramos con el abogado Rafael Córdoba. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca de este tema, la ética y la moral en la sociedad actual, doctor? Bueno, en primer lugar, definir estos dos conceptos permite, en este caso, hacer una introducción previa, dado que dichos conceptos es un poco complejo, ¿no?, de desglosarlo, puesto que muchos se relacionan, ¿no?, y hasta se confunde la población para justamente, en este caso, conceptualizarlos. Si bien es cierto, ambos, en este caso, se vinculan, ¿no?, a través del comportamiento humano o las conductas desplegadas por cada persona. Sin embargo, aquí hay que establecer diferencias.
como por ejemplo la ética, en este caso estudia la moral. Es decir, la moral está circunscrita dentro de la ética. Para ser puntuales, la moral estudia todo lo que respecta al comportamiento humano dentro de un determinado contexto. En este caso, por ejemplo, ¿no? Me refiero al comportamiento humano dentro de un marco, en este caso legal, o de costumbres reiteradas sin vulnerar derechos establecidos, ¿no? Dentro de una determinada comunidad. Doctor, en la sociedad, ¿cómo lo ves actualmente en estos tiempos? Mira, lo que respecta necesariamente a mi carrera, y aquí voy a abordar de repente un ejemplo tal vez muy sensible. Por ejemplo, en el caso de los efectivos policiales, ¿no? En reiteradas oportunidades se ha escuchado, antes de que en este caso se incremente su remuneración, ¿no? A 3.000 soles, se decía que el policía está mal pagado, es por ello que incurre en ese tipo de situaciones, porque no tiene que llevar a su domicilio, a su familia, ¿no? Para cubrir la ganancia familiar. Sin embargo, en ese momento, con todo su beneficio de ley, ¿no? Y con todo, en este caso, las facilidades que le ha Estado, hasta vivienda les da, vemos que siguen incurriendo en delitos. Entonces, aquí no es cuestión remunerativa, sino es cuestión ética. Entonces, eso ya viene de casa, de una formación. Entonces, no es cuestión remunerativa, ya es cuestión personal. Y eso justamente está incluido ahí, lo que respecta a los principios, los valores que están inmersos dentro de la moral, ¿no? Que precisamente estudia la ética. Entonces, esto es lo que yo puedo definir. Vemos que la sociedad está perdiendo. Por ejemplo, mucho se ve con respecto a los temas de violencia familiar, ¿no? Feminicidio, etc. Entonces, considero yo que algo debe hacer el gobierno con la finalidad de contrarrestar dicho incremento, ¿no? De violencia familiar con respecto a la salud mental de las personas. Aquí es cuestión de que el gobierno se centre en las familias, que existan programas que vayan de casa en casa y ver las falencias de cada familia. Por lo general, y aquí no es excluyente el comentario ni discriminativo, pero por lo general gente de escasos recursos económicos no incurre en este tipo de situaciones. También no hay de que sector A, B, pero son casos muy aislados. Entonces, en ese sentido, se tendría que evocar justamente cuál es el tema central de todo ello. Muchas gracias por la atención, doctor. Gracias, hasta luego.